Bueno, ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos 3 puntos principales ahí en Hechos 9, 23 al 31. Y vimos ahí en ese mensaje el perseguidor ha perseguido. Y vimos ahí que Saulo escapa de los judíos. Esos judíos eran los líderes, ¿verdad? Las autoridades judías. Y Saulo pasa de perseguidor a perseguido. Su predicación en Damasco provoca una persecución sobre él. Y los judíos, aquí son los líderes de las sinagogas, ahí en Damasco. Y están vigilando a Saulo, lo querían atrapar y matarle por predicar a Cristo. Pero la vida y experiencia de perseguidor le dio una ventaja. Y con la asistencia de los discípulos pudo escapar por una canasta, ¿verdad? Él escapa para Jerusalén. Pero vemos que no le dan la bienvenida a los cristianos. Vimos ahí el perdón y apoyo fraternal. Ahí en Hechos 9:26 dice la palabra, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Saulo es rechazado por la iglesia, que él mismo persiguió. Fue difícil aceptar y perdonar a Saulo por todo lo que él había hecho contra la iglesia. Pero José, mejor conocido como Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de ánimo, actúa como puente de reconciliación. Y él habla por Saulo. Habla de su encuentro con el Señor Jesús y habla de su transformación, ¿verdad? Y como en Damasco había hablado en el nombre del Señor, predicando del Señor Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios. Y aunque no lo recibieron de inmediato, leímos que en el 28 dice, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Aunque fue enemigo, leímos que Ananías, ¿verdad? En obediencia fue y oró por él. Vimos también de que los discípulos le ayudaron a escapar de la persecución por medio de una canasta. Y también vimos a Bernabé que habló por Saulo. Y también los discípulos que le ayudaron a escapar de Damasco e irse a Jerusalén. Esto nos enseña que con la bendita ayuda de Dios, la iglesia debe aprender a perdonar y a restaurar a los enemigos de la cruz, recién convertidos al evangelio. Nos queda a nosotros animar a los bebés, se le dice, ¿verdad? A los tiernos en el evangelio. Y miramos este ejemplo aquí de estos hermanos que le ayudaron a quien, nada más que a Saulo, ¿verdad? El que perseguía a la iglesia. Esto nos enseña que nadie está fuera del alcance de la salvación de Cristo. Y cuando hacemos esto, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar paz en la iglesia. Ese fue el último punto que vimos la semana pasada, la iglesia en paz. Ahí en el versículo 31, capítulo 9, ahí dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí en Hechos 2:42, amados, la Biblia nos dice cómo la iglesia perseveraban y eran edificadas. Ahí en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nos da el ejemplo, ¿verdad? Lo que la iglesia debe de practicar. Todas las iglesias deben de practicar esto. En la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea predicada. La comunión unos con los otros. Si no estamos presentes en la casa del Señor, ¿cómo vamos a tener comunión, verdad? Por eso, pastor, hoy en esta mañana habló de la comunión de los santos. Nosotros estamos estudiando el Westminster, ¿verdad? La confesión de Westminster. Y ahí en el capítulo 26 habla de la comunión de los santos.
Los hermanos, ¿verdad?, los exhortan, como la palabra nos exhorta, de venir a congregarnos, estar juntos, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios nos dice de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con los otros, el partimiento del pan, ¿verdad?, la Santa Cena que venimos, ¿verdad?, que nos acercamos a la Santa Cena, y en oraciones. Y si se practican estas cosas, allí va a encontrar una iglesia, amados, edificada, llena de la palabra de Dios, amor y paz. Y hoy, en esta mañana, vamos a concluir con el capítulo 9 de Hechos. Y si me pueden acompañar aquí a Hechos, capítulo 9, vamos a estar ahí en los versículos 32 al 43. Y ya cuando lo tengan, me puede indicar que lo tiene, poniéndose de pie y poniéndose de pie también en reverencia a la palabra de Dios. Hechos 9, 32, 43. Cuando lo tengan, pueden decir un amén. Gloria a Dios. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, amados. Aleluya. El mensaje de el título de este mensaje es Buenas obras por la gracia, para la gloria de Dios. Buenas obras para la gloria de Dios. Y vamos a ver 3 puntos aquí. La sanación de Eneas, del 32 al 35, y el fruto de Dorcas, 36 al 39, y Dorcas resucitada, 40 al 43. Y quiero hablar un poco, amados, del contexto histórico para tener una mejor idea de lo que estaba ocurriendo en este momento en el mundo que rodeaba la iglesia primitiva. La comunidad judía lidiaba con las implicaciones de la resurrección de Jesucristo y la difusión de sus enseñanzas, que desafiaban las estructuras religiosas tradicionales. Acuérdese de que el Señor Jesucristo entró a la escena, ¿verdad?, predicando el evangelio, sanando a muchos,
pero no lo recibieron por las tradiciones, ¿verdad?, de los judíos. La influencia helenística también es muy importante. Era muy omnipresente en Judea, lo que propició intercambios culturales entre las costumbres judías y las prácticas grego-romanas. Durante este periodo, Judea se encontraba bajo el dominio romano. Acuérdese eso, de que miramos que estaba Pilato ahí, ¿verdad? Y miramos de que los romanos controlaban, aunque eran judíos, ellos controlaban la ciudad, ¿verdad? El gobierno. Y lo que creó un entorno complejo, tanto para los judíos como para los primeros cristianos. Quiere decir que la persecución de los cristianos no solo vino de los judíos, sino también del gobierno. Imagínense eso. So, hay una persecución religiosa y también una gobernante. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en el Señor Jesucristo, que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Y también los gobernantes, los romanos, ellos practicaban la idolatría. Ellos pensaban de que los emperadores, así se dice, los emperadores, gracias, que ellos eran dioses. Amén. So, esto iba contra los cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. So, aquí tenemos un lado los judíos que están contra los cristianos y en el otro lado los gobernantes, los romanos, que también están persiguiendo a los cristianos por no seguir las tradiciones judías y tampoco la idolatría de los romanos. Este contexto político contribuyó a la persecución de los creyentes, como se vio anteriormente en Hechos con los intentos de Saulo de encarcelar a los cristianos. Era una persecución grande. Y en este pasaje de hoy, el enfoque se quita de Saulo y la narración se centra en Pedro, quien ministra en diversos lugares. Estamos aquí en Hechos 9, versículo 32, donde dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ese es el primer punto, la sanación de Eneas, que vamos a ver hoy en esta mañana. Llegó ahí en la ciudad de Lita. Y como había paz en ese tiempo, la persecución estaba en una pausa, se puede decir. Y Pedro visita a los hermanos que están en esta ciudad Lita. Y Lita, conocida hoy como Lod. Ahora si lo miran en el mapa, va a salir la ciudad Lod. Y se encuentra en el centro de Israel, aproximadamente 14 millas al sureste de la ciudad costera de Jaffa, Tel Aviv, ¿verdad? Tel Aviv. También otro nombre que tiene Tel Aviv es Jaffa. Y esta zona forma parte de la antigua región de Judea y fue una importante encrucijada para el comercio y el transporte durante la época bíblica. Y bueno, durante su visita allí a esa iglesia, Pedro, él se encuentra con un varón. Mire el versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. El nombre Eneas en griego significa alabanza. Y aquí, como vamos a ver, el Señor va a ser alabado, ¿verdad? Por este milagro que vamos a ver. Se desconoce si Eneas es creyente o no. Pero lo que sí sabemos de este varón es de que estaba en cama 8 años. Imagínense eso. ¿Verdad? Yo he estado enfermo en la cama una semana quizás, ¿verdad? Y ya me desespero. Uno está inquieto, ¿verdad? Y imagínense 8 años estar en cama. Es un tiempo muy largo, sin poder hacer nada. Un paralítico. Y dice el versículo 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y mire lo que pasó, enseguida se levantó. Eso es increíble. Esta sanación muestra no solo la autoridad apostólica de Pedro,
sino también la compasión de Dios y su poder para sanar. Y yo no sé cuántos años tenía Eneas, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos jóvenes, sabemos de que no sabemos cuál era el milagro más sobresaliente, de que fue sanado y se levantó, o si hizo su cama, ¿verdad? Pero él hizo su cama, se levantó y hizo su cama. 2 milagros, ¿verdad? Y esto nos recuerda otro milagro que hizo Pedro, ahí en Hechos 3, versículo 6. Ahí lo leo yo, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si nos acordamos de este milagro, de esta sanación, ahí estaba un cojo de nacimiento. Él estaba ahí en la puerta del templo. Y cuando Juan y Pedro iban a adorar, a orar, se encontraron a este varón. Y regresando al 9, versículo 34, dice, enseguida se levantó. Eneas es sanado de una condición crónica y irreversible según la medicina en esa época, ¿verdad? Si era paralítico, ahí quedaba. Hoy en esta medicina, ¿verdad?, moderna que tenemos, yo vi de que hay gente que por terapia y cirugías es posible recuperar, ¿verdad?, andar en sus pies y caminar y andar. Pero en ese tiempo no se podía. Este era un milagro, una sanación importante y sobresaliente de que este hombre que no se podía mover de la cama ahora es sanado. Y note la respuesta inmediata de este varón. Se levanta y hace su cama. Ilustra no solo la sanación física, sino también la obediencia y la fe en la orden dada por Pedro. Y este milagro es una demostración de poder del Señor resucitado. El mandato de Pedro a Eneas resalta que no solo, esto no fue por el propio poder de Pedro, ¿verdad? No hay nada en nosotros. Vimos eso en la mañana también, ¿verdad? Que toda la gloria es para Dios. Pero miramos que el poder aquí se demuestra de que en el nombre de Jesús este milagro ocurre. No fue a través de Pedro, sino a través de Jesucristo, afirmando la autoridad divina que Jesús tiene sobre la enfermedad y la dolencia. Acuérdense de eso, amados. Este Dios es tan bondadoso. No solo nos hizo en su imagen, pero nos dio su palabra para guiarnos. Y no solo eso, pero debemos de creer de que el mismo que nos formó nos puede sanar. Él nos puede sanar. Nada es imposible para el Señor. Y miramos ahí en el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón. Un poquito de Sarón es una antigua y hermosa llanura. Y es celebrada en el Antiguo Testamento por su fertilidad y las flores que tenía esa llanura. Y miramos que los que estaban ahí vieron esto. Todos los que habitaban en Lida y en Sarón vieron esto, los cuales se convirtieron al Señor. Así como había un grupo de gente que vio el milagro que hizo Pedro ahí en el templo con el cojo, miramos que había un grupo de gente que vieron este milagro, la sanación de Eneas, que él pudo andar. Se levantó de la cama después de 8 años y él pudo andar en sus pies. Y vemos de que hay poder en el nombre de Jesús, amados. Hay poder en ese nombre. Hay poder en ese nombre para salvar a las almas. Hay poder en ese nombre para sanar cuerpos. Y hay poder en ese nombre para restaurar vidas. Y este hombre fue sanado y fue restaurado. Ahora él puede andar. Y la cosa que vemos aquí es de que había gente que pudo ver este milagro. Habían testigos que miraron de que esto se hizo en el nombre de Jesús. Pero los milagros no paran ahí. Después de esta escena, de inmediato se nos presenta otro personaje,
una hermana en Cristo. Mire 36. Aquí vamos a ver el segundo punto, el fruto de Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Y ahí mire, dice la ciudad Jope. Hoy en día se conoce como Jaffa, Yafo, se dice en hebreo, Yafo. Fue el antiguo puerto marítimo de Jerusalén. Actualmente forma parte de la moderna ciudad de Tel Aviv también. Está cerca de estos dos lugares, ¿verdad? Lida y Jope. Dice ahí el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Cómo se dice? Tabita. Era chiquita, Tabita. Que traducido quiere decir Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y este versículo describe a una hermana en Cristo, Tabita, en arameo y Dorcas en griego. Y esto significa gacela. Eso es lo que significa su nombre. Gacela. Y el uso de ambos nombres subraya el contexto cultural en que ella vivió, conectando a las comunidades judías y gentiles. Y se presenta a Dorcas como una discípula de la iglesia ahí en Jope. Esto indica su compromiso con Cristo. Cuando uno se llama ser discípulo del Señor Jesucristo, es su compromiso al Señor. Que usted le sirve, que usted sabe quién es Cristo, que Él manda de usted, cómo se le puede adorar. Todo esto es de ser un discípulo, ¿verdad? Y nadie va a parar de ser discípulo. Nadie va a parar de ser discípulo en que, ¿verdad? Crecer en el entendimiento. Siempre vamos aprendiendo. Somos un estudiante, también se puede incluir en la palabra de discípulo. De siempre crecer en la palabra de Dios para que podamos conocer y entender a nuestro Salvador. Y el término subraya su participación también. Un discípulo participa en la iglesia. El término subraya su participación activa en la comunidad de creyentes. No solo se habla de su nombre, pero también Lucas describe el fruto que tenía esta hermana. Dice ahí, abundaba en buenas obras. Y Dorcas es conocida por sus buenas obras y actos de caridad. Su dedicación a las obras de caridad refleja la naturaleza comunitaria de la iglesia primitiva. Porque ahí cuando leemos Hechos, miramos de que los hermanos, algo que tenían en común, eran de que eran bien generosos. Eso lo encontramos ahí en Hechos 2. Hechos 2, 44, 45. Hablando cómo los hermanos se cuidaban unos a los otros. No solo en oraciones, pero también en las necesidades. Ahí en Hechos 2, 44, 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Otra vez miramos la comunión de los hermanos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso, Pastor ha compartido eso con nosotros, ¿verdad? Y es cierto de que no debe de haber food stamps. No debe de haber que la gente esté dependiendo del gobierno. Eso le queda a la iglesia compartir todas las necesidades que tiene la comunidad, ¿verdad? Y eso es algo que en estos días no se mira ya, ¿verdad? Ese amor, esa caridad de compartir lo común para que nadie tenga necesidad, ¿verdad? Yo soy culpable de eso, yo caigo corto de eso, ¿verdad? Y cuando yo leo esto me anima a hacerlo, ayudar en cualquier capacidad que se pueda. Quizás no dinero, quizás no comida, pero quizás con el cuerpo ayudar a mover algo, ¿verdad? O una pregunta que una hermana tenga, o una llamada, puedes llamar al doctor. Nosotros debemos de ayudar en todas las cosas, ¿verdad? No debe de haber una necesidad en la iglesia. Miramos que todo lo que habían creído estaban juntos, dice ahí en Hechos 2, y tenían en común todas las cosas. Y miramos que esta hermana era de buenas obras, ¿verdad?
Pero también hay otro lado de las buenas obras, desafortunadamente, y es el orgullo, ¿verdad? Es la vanagloria que en veces encontramos. El Señor nos advirtió de esto. En Mateo 6, 1 al 4, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso automáticamente nos debe de guardar nuestro corazón, porque si lo estamos haciendo con otras intenciones, esa bendición no va a venir del Padre. De otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mi papá siempre me decía eso, pero yo no sabía que era bíblico cuando él me decía eso, pero yo me acuerdo que él siempre decía eso. Para que sea tu limosna en secreto. Y note, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí viene la bendición. Cuando todo se hace en secreto, ¿para qué? Para el Señor primeramente. Proverbios 27:2 también habla un poco de esto. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Dice el Proverbio 27:2. Proverbios 27:2. La palabra de Dios nos aguarda para no hacer las obras para que seamos glorificados nosotros. Que toda la gloria sea para Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque miramos que esta hermana, Dorcas, el versículo 37, dice ahí, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. La hermana fallece, ¿verdad? La hermana de buenas obras, Dorcas, ella fue lavada. Ese es el rito de preparar el cuerpo, ¿verdad? Para presentarla y después el entierro. Y la pusieron ahí en la sala. Y acuerde que Pedro está ahí en Lita, después de este milagro de Eneas. Y mire lo que pasa aquí, el 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, ella estaba en Jope, Pedro está en Lida. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí Lucas describe algunas de las buenas obras que esta hermana hizo. ¿Y por qué compartir Proverbios 27:2 con ustedes? Porque ahí dice de que el ajeno, que lo alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Por qué? Porque miramos aquí que los hermanos, esta hermana ya estaba muerta, ella no podía hablar por ella misma, ¿verdad? Y miramos que los hermanos y las hermanas, la iglesia, querían la hermana tanto de que ellos fueron a Pedro a ver si él podía hacer algo por esta hermana que ya estaba muerta. Pero en otras palabras, miramos que ellos estaban, se puede decir, alabando a esta hermana por sus buenas obras. Y no era por su propia boca. Y estos hermanos van allí. Y miramos de que ella era conocida por tejar, se dice, hermanas, tejar, ¿verdad? Vestidos. Tejer, gracias hermana, tejer. Ella tejó, si se puede decir así, unas túnicas y vestidos. ¿Para quién? Para las viudas. Wow, para las viudas. La palabra de Dios también nos anima, si queremos ser religiosos, ¿verdad? ¿Qué es la religión que agradece a Dios? Lo encontramos ahí en Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión que agrada al Señor, ¿verdad? No excluyendo lo demás que hacemos, pero esto lo honra Dios. Cuando podemos, ¿verdad?, hacer estas cosas, visitar a los huérfanos que no tienen a padre y a madre, ayudarles a las viudas que no tienen un esposo para apoyarles, ¿verdad?, ayudarles financieramente, ¿verdad?, físicamente, como sea. Miramos de que esto lo honra Dios. Lo encontramos ahí en Santiago 1:27. Y Dorcas practicó la religión pura, ¿verdad? Ella estaba ahí con las viudas, ayudándoles a estas hermanas, ayudándoles, haciéndoles túnicas y vestidos, ayudándoles en esta necesidad, ¿verdad?, del cuerpo, ¿verdad? Y esto subraya su papel de servicio al prójimo, como el Señor nos llama a amar al prójimo, servir al prójimo. Acuérdese, amado, servirle a su prójimo es servirle al Señor. Servirle al hermano o hermana, todas sus necesidades, es servirle al Señor. Y esto subraya su papel de servicio al prójimo y encarnar el amor de Cristo con acciones, ¿verdad? Debemos de orar unos por los otros, pero eso debe de seguir con acciones también. Acciones tangibles, ¿verdad? En los dones que cada uno de nosotros tenemos. Y miramos que entonces Pedro llega allí y ve que los hermanos y las hermanas están ahí alrededor de esta hermana y están llorando sobre su cuerpo. De todas las buenas obras que ella hizo, hasta les enseñan, ¿verdad? Mira lo que me hizo esta túnica, este vestido, la hermana me la hizo con sus propias manos. Es un tiempo muy triste ahí, ¿verdad? Y están llorando sobre la muerte de esta querida hermana Dorcas. Y llegamos al tercer y último punto aquí, Dorcas resucitada. El versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Se sentó, ¿verdad? Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en Pedro. Muchos creyeron en el primer papa. No, creyeron en el Señor. Y es interesante porque Pedro aquí, en este milagro, en esta sanación, él imita exactamente lo que hizo el Señor en Marcos 5, 39, 41. Y pastor mencionó ese nombre de Jairo, ¿verdad? De su hija, que ella estaba muerta. Y el Señor Pedro hizo lo mismo que hizo el Señor, ¿verdad? Sacan a los que están llorando, ¿verdad? Para un tiempo privado. Al Señor hasta se estaban riendo del Señor, porque cuando Él llegó dijo, no, ella está durmiendo. Y ellos se pusieron a reír, ¿cómo estás diciendo que está descansando, durmiendo? Está muerta, ¿verdad? Ellos se ponen a reír del Señor, de la fe que tenía el Señor. Miramos de que Él los saca de ahí, miramos que Pedro hace lo mismo. Y después, ¿qué hacen? Se ponen de rodillas, ¿verdad? Eso nos demuestra la necesidad y la súplica que cada creyente debe de tener, su dependencia en Dios, ¿verdad? En nuestras rodillas, suplicando al Señor con fe. ¿Y qué dicen después? Levántate, con esa fe, levántate. Y esa es la primera resurrección realizada por un apóstol aquí, que miramos que Pedro lo hace. Y las sanaciones, amados, conducen a transformaciones significativas en la comunidad. Porque miramos de que muchos creyeron en el Señor. Aquí miramos esta sanación, el Señor las usó para que la gente mirara y se convirtiera al Señor. Eso no siempre pasa, pero miramos que el Señor es glorificado. El Señor es glorificado. En esta escena, muchos creyeron. Esto fue notorio en Jope.
y muchos creyeron en el Señor. Esto refleja un principio importante de las Escrituras, que las señales milagrosas a menudo llevan a las personas a creer en el poder y la bondad de Dios. Por eso es muy importante, amados, de siempre darle la gloria a Dios, porque Él es bueno y Él sigue sanando. Miramos aquí el versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope. Ahí miramos que Pedro se queda ahí bastantes días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Curtidor parece que es uno de que quita la piel de los animales y los deja secar, ¿verdad? Un tanner se dice en inglés. Gloria a Dios. Exacto, hermana. Lo mismo que pensé yo, las pupusas, el curtido de las pupusas, pensé yo. Va a ser los curtidos. Sí. Bueno, aquí miramos que Pedro queda ahí, ¿verdad? En esta ciudad de Jope, con este Simón, el curtidor. Y este es un outro, como se dice en inglés, no sé si también en español, un outro, el fin de este capítulo. Pero es una introducción y un escenario de lo que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 10. Acuérdense que Pedro se queda ahí en Jope, ¿verdad? Y eso es lo que vimos aquí en el capítulo 9, ¿verdad? Las buenas obras para la gloria de Dios. Hablamos de que las buenas obras son para la gloria de Dios. Vimos ahí la sanación de Eneas, ¿verdad? 32 al 35. Leímos la sanidad de este hombre, un paralítico, mostrando que el poder de Jesús resucitado sigue obrando a través de sus apóstoles. El Señor sigue obrando a través de su iglesia, amados. Nosotros debemos de tener fe siempre, de orar por las necesidades de la comunidad, sean creyentes o no, ¿verdad? Para que ellos puedan ver el poder de Jesucristo, de que Él es el Señor sobre las enfermedades y las dolencias también. Y este paralítico de 8 años, ¿verdad? Fue sanado. Y Pedro no dice yo te sano. No, él dice Jesucristo te sana. Le atribuye todo el poder a Jesús. Y la aplicación para nosotros es cuando enfrentamos una situación, puede ser 8 años, más o menos, ¿verdad? Nosotros de un día nos queremos salir de las aflicciones, de las tribulaciones, ¿verdad? Pero en veces nos encontramos en una situación muy larga. Mire este varón, 8 años ahí en cama. Pero cuando nosotros enfrentamos una situación, sea una enfermedad, una depresión, problemas en el matrimonio, legales, adicciones, sea lo que sea, siempre recuerde, amado, de que Jesús sigue siendo el mismo, que sana hoy. Debemos de orar con la misma, teniendo esa fe que Jesús todavía tiene esa misma autoridad. Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Por todos los siglos, Jesucristo sigue sanando. Debemos de orar y declarar vida y restauración sobre lo que se mira difícil. Se mira difícil o imposible de arreglar. Bastantes veces nos encontramos en situaciones así, ¿cuándo se va a terminar este problema? Pero recuerde lo que dijo el Señor, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo encontramos en Mateo 19:26, ¿verdad? Todo es posible con Dios, amados. Tenga esa fe. Yo imagino que quizás cuando miraron a este joven ahí en la cama, dijeron, no, este no tiene remedio. Ese aquí va a quedar toda la vida. Pero Dios tenía otro plan. También miramos el fruto de Dorcas, ¿verdad? Es el segundo punto que vimos. Miramos las viudas llorando y mostrándole las túnicas, ¿verdad? A Pedro, las túnicas que esta hermana había hecho. Y esta es una prueba visible de una vida de amor práctico. Es una cosa decir, te amo en el Señor y voy a estar orando por ti, pero es otra cosa
demostrar un amor práctico, ¿verdad? Ayudarnos unos a los otros con los dones que Dios nos ha dado. Y Dios resucita no solo cuerpos, sino también ministerios, llamados. A veces uno puede decir, bueno, yo tenía ese llamado, ese talento, y un día, hace años, lo usé. Pero ya no, el Señor ya no me ha llamado a eso. No, amados. Debemos de orar que el Señor pueda resucitar ese llamado en nosotros. Porque el Señor, si nos da un don, es para que nosotros lo usemos unos para los otros en la iglesia. No es en vano, ¿verdad? Y el Señor no se equivoca, ¿verdad? Él nos ha dado esos dones para que nosotros lo usemos. Y podemos hacer como Pedro hizo. ¿Qué hizo Pedro? Se fue a un lugar tranquilo, enfrente de ese cuerpo. Sacó a todos, eliminó el ruido del mundo y se puso a rodillas, ¿verdad? A suplicar, a rogarle al Señor. Eso se miraba imposible, de que esta mujer iba a resucitar. Ahora mire su problema. ¿Usted piensa que el Señor no le puede ayudar en su problema, en su aflicción? Claro que sí. Claro que sí. Y después de orar debemos de declarar vida y victoria con esa fe en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a ver la victoria, amados. Debemos de tener fe. Y vimos qué pasó, que Dorcas resucitó. El resultado, mira, de que con la fe, Pedro oró y miramos que qué pasó, ella resucitó. Y vimos de que todos vieron, que estaban alrededor, vieron este milagro, que esta hermana fue resucitada de los muertos. Miramos que Pedro sanó al hombre paralítico y ahora esta mujer, esta hermana es resucitada de los muertos, por la oración, por la fe, dándole ese lugar a Pedro como apóstol, pero también todo es para la gloria de Dios, amados. Nuestra meta y propósito como creyentes siempre debe de ser que Dios Padre sea glorificado en el Señor Jesucristo. Esas son las palabras del Señor Jesús. Mire lo que dice en Juan 14:13 el Señor. Juan 14:13. Con la meta siempre tenerlo en mente de que es para la glorificación de Dios Padre, para la gloria de Dios. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para eso es los milagros, para eso es nosotros hacer una buena obra, ¿verdad? No para ser nosotros exaltados ni glorificados, pero para que Dios sea glorificado. ¿Qué sentido tiene una sanación si el Rey de Gloria no es glorificado? Eso debe de tener un impacto en nuestras vidas, amados. De que Dios debe de ser siempre glorificado. Yo ya le he compartido esa historia de un compañero del trabajo, ¿verdad? De que oramos por él. Pero él tenía un cáncer en su garganta. Y oramos por él aquí. Yo pedí una petición y oramos por él. Y el Señor tuvo misericordia sobre él, ¿verdad? Y lo sanó. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nosotros estamos orando por ti, gloria a Dios, que el Señor te sanó. Me dijo, sí. Yo le doy muchas gracias a la Madre María, ¿verdad? Le dijo. No, y dije, no, olvídate. Wow. ¿Qué sentido tiene una sanación si el Rey de Gloria no es glorificado? ¿Qué sentido es que Él esté sanado de su garganta y se va al infierno por su idolatría y no creer en Cristo? Nos queda a nosotros de hacer las buenas obras, porque estas fueron buenas obras de Pedro. Y no solo eso, pero la mujer Dorcas, la hermana Dorcas, ella hizo muchas buenas obras, nos dice la palabra de Dios. Pero aunque hicieron muchas buenas obras, debemos saber y reconocer de que toda la gloria es para Dios.
El Señor los recordó de esto también en Mateo 5:16, en el Sermón del Monte. Ahí en Mateo 5:16, ¿qué dijo el Señor? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la meta, ese es el propósito de nuestras buenas obras. Que Dios Padre sea glorificado. Los milagros y las buenas obras son para que el mundo crea en Jesús como su único Salvador y no para que el cristiano se luzca. Que el Señor los guarde de la vanagloria, amados. Y acuérdese también que usted tiene un testimonio de una sanación que Dios hizo en su vida. Su sanación, su liberación del pecado, un milagro personal. No es solo para que usted lo esconda. Es para que usted lo comparta con el mundo. Es para que otros que vean y oigan. Así como miramos ahí que había un grupo que vio, ¿verdad? No solo vieron el milagro, pero oyeron el nombre del Señor Jesucristo. Para que ellos sepan de dónde viene esta autoridad, de dónde viene ese poder. No viene del hombre, sino viene de Dios. Que Él es misericordioso y bondadoso. Él es bueno, lleno de gracia. Y así como usted tiene un testimonio es para que ellos puedan ver. Tenemos familia, amistades que ven nuestras vidas hoy. ¿Cómo le hiciste? Tiene una reverencia alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero es Cristo en nosotros. Es la obra que Él ha hecho en nosotros. Y hagas esa pregunta, ¿estoy dispuesto a compartir mi testimonio para que otros puedan creer? Todos tenemos un testimonio. Debemos de compartirlo. Y eso es lo que compartimos hoy, lo que aprendimos hoy en la palabra de Dios, amados. Con esto vamos a concluir Hechos, capítulo 9. Parece que hay una fiesta afuera. Y lo que aprendimos aquí, amados, es de que vimos estos impactantes, ¿verdad?, relatos que afirman la autoridad de Jesucristo sobre las adversidades de la vida, ¿verdad? La muerte, la enfermedad, sea lo que sea, el Señor tiene poder y Él obra a través de sus siervos. Las sanaciones no solo sirven como actos de compasión, sino también como declaraciones divinas que fortalecen la fe entre quienes las presencian o escuchan. Mediante estos relatos se les recuerda a los creyentes la obra continua de Cristo a través de su iglesia, nosotros, usted y yo, y el poder transformador que la fe en Él puede tener en las comunidades. Amén y amén. Hay que ponernos de pie y con esto vamos a concluir, amados. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria y las gracias, Padre, por este día que nos has concedido de estar en la casa del Señor, con todos los santos, Señor. Hemos cantado, Señor, hemos cantado himnos, porque, Señor, tú eres el enfoque, debes de ser el enfoque de nuestras vidas, de nuestra adoración y alabanza. Tú eres digno de toda la honra y la gloria, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque podemos ver en ese capítulo que tú sigues obrando. Tú sanaste a este varón, Señor, paralítico por 8 años, pero tú lo sanaste, Señor, porque eres un Dios misericordioso. Tienes compasión, Señor. También vimos, oh Dios, que usaste a este apóstol, Pedro, al mismo varón que te negó, Señor. 3 veces te negó este varón, pero tú lo perdonaste y lo usaste, oh Dios. Que nosotros sepamos de que aunque te fallamos, desafortunadamente somos pecadores, Señor, tú todavía obras por tu pueblo, Señor. Y tú eres glorificado porque sabemos cualquier buena obra que hacemos es para que tú seas glorificado, porque no hay nada bueno en nosotros, Señor. Tú nos has dado los dones que tenemos y los talentos y estamos tan agradecidos que somos un cuerpo y que podemos compartir unos con los otros, Señor, los talentos que tú nos has dado.
Que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Oramos, oh Dios, que nos des el denuedo, la sabiduría, la compasión para compartir, Señor. Compartir con los que no te conocen, para que ellos puedan ver y oír, ver los milagros que tú haces a través de tu pueblo y oír que ese milagro viene a través del nombre de Jesucristo, el que vive para siempre. Damos gracias, oh Dios, te pedimos que la aplicación esté en nuestros corazones y que la podemos aplicar en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la honra y la gloria hoy y para siempre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Así nuestro pastor con nosotros, amado.